Muy buenos días, amigos y distinguidos televidentes. Ya conforme van pasando los días se va teniendo más información sobre lo que sucedió el fin de semana durante el cual algunos connacionales denunciaron que habían sido engañados por autoridades de inmigración, quienes habían ingresado a sus viviendas buscando a otras personas y de esta manera los habían capturado y deportado hacia Guatemala. Pero todo ha sido muy confuso en estos días. Es por ello que hemos invitado esta mañana al viceministro de Relaciones Exteriores, Óscar Padilla. Bienvenido, viceministro. Y también a Pedro Pablo Solares, presidente de Puente Norte. Ambos, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y empecemos por hablar de esto. ¿Qué información adicional hay a lo que ha circulado en medios de comunicación sobre lo que aconteció el fin de semana en Georgia y otros estados en Estados Unidos, vicecanciller? Gracias por la invitación. La información que nosotros manejamos desde la semana pasada es que son operativos, no son redadas, son operativos dirigidos a personas, a unidades familiares que ingresaron en el año 2014, que recibieron libertad condicional, que fueron a la corte a pelear su caso y que producto o resultado de ese proceso migratorio recibieron una orden final de deportación. Y ellos habían dejado, entiendo, registrada una dirección en la cual iban a estar ellos viviendo temporalmente en lo que se dilucidaba su situación. Es a esas direcciones o a esos domicilios a donde las autoridades de inmigración están acudiendo. Correcto, es a esas direcciones que ellos reportaron, a donde las autoridades de inmigración llegan a buscarlos y, por supuesto, a ejecutar una orden de deportación final emitida por un juez de inmigración. Ahora bien, usted decía, son deportaciones, no son redadas. ¿Podría usted aclararnos la distinción entre un concepto y otro? Gracias, muy importante hacerlo. Una redada es un operativo masivo que realiza DHS a través de ICE a una fábrica, a una empresa, a un lugar en donde espera detener a cualquier persona que no demuestre regularidad migratoria. Estos operativos son lo que ellos le llaman captura de fugitivos, captura de personas que recibieron una orden final de deportación o recibieron una salida voluntaria que no cumplieron y que el juez les dio orden de deportación en ausencia y que, por supuesto, ordena una captura para que se ejecute la orden de deportación. Y uno debería presuponer que estas personas fueron advertidas de que debían de regresar a Guatemala y no lo hicieron. Es decir, que hubo cierta resistencia o incumplimiento a la decisión del juez. Por eso es que están siendo deportadas de esta forma. Efectivamente así es. Cuando ellos van a su última cita con el juez les resuelve el caso o de manera positiva o de manera negativa. Al hacerlo de manera negativa, ordena una salida voluntaria si ellos están libres o en libertad condicional para que en 120 días puedan dejar el territorio de los Estados Unidos. Si no cumplen con esa disposición del juez, el juez les ordena una orden final de deportación en ausencia y una orden de captura. Eso es lo que está sucediendo. Importante resaltar que estos operativos no están dirigidos a toda la población migrante. Por eso es que, como parte de nuestras recomendaciones, ha sido, por favor, mantenga la calma, esté atento a los medios de comunicación, a los consulados, a las iglesias, a las organizaciones promigrantes y, por favor, tome sus precauciones. Pedro Pablo, ¿coincide usted con esta información? ¿Es la misma información que ustedes tienen como representantes de asociaciones de migrantes? ¿Es así como han sucedido estos hechos? En parte sí, Carmen, y buenos días a todos los amables televidentes que nos sintonizan el día de hoy. En parte sí, es la información que tenemos, aunque me gustaría resaltar que la mayoría de las personas que van a ser objeto de estas búsquedas oficiales y por lo consecuente de una deportación son personas que no llegaron a una cita de migración. Quiero comentarte, Carmen, cuando las personas fueron atrapadas en la frontera o cuando las personas acudieron voluntariamente a las autoridades de frontera en 2014 y 2015, se les abre un proceso judicial, un proceso legal, y se les hace una citación cerca al lugar donde ellos indican que van a vivir, se les deja en libertad y esas personas
de Texas o de Arizona, van a cada uno de los 50 estados donde tienen familiares. Hay una cosa muy importante, Carmen, y es que el guatemalteco tiene la fama, digamos, de que no acude a esas citaciones por lo regular. Sería interesante ver estadísticas. ¿Cuántos guatemaltecos que fueron agarrados en frontera realmente acudieron a esas citas? ¿Será por temor, por desinformación? ¿O cuántas tienen desinformación? ¿O cuántas es por una desidia de la cual se les tilda frecuentemente? Yo creo que aquí viene una parte muy importante de la labor del Estado, que tiene que dar un acompañamiento para cambiar esa cultura y hacer que el guatemalteco acuda a esa corte. Porque hay algunas personas que posiblemente hubieran podido tener un caso de asilo y que por el temor, por la cultura o por simple desidia o por falta de información oficial e información confiable, no se acercaron a un juez. Hay que ponerse en la situación de las personas. ¿Quién en la situación de vulnerabilidad va a ir a entregarse a un lugar tan intimidante como una corte de migración? Con lo que les ha de haber costado llegar, tanto por los riesgos como por los costos que tuvieron que pagar al coyote a quien les haya ayudado a cobrar la frontera. Entonces están tan endeudados también y el esfuerzo ha sido tan grande que posiblemente prefieran, ya una vez cumplido el objetivo, esconderse en Estados Unidos. Cosa que posiblemente, Carmen, haya hecho gente que llegó antes que ellos. Hace 10 años, hace 15 años, y que les pueda decir, mira, no vayas a esa corte, yo estoy aquí, no fui y aquí estoy todavía. Pero las circunstancias han cambiado y Estados Unidos, a través del secretario Jay Johnson el día de ayer, lanza un comunicado muy fuerte en el cual dice, no hay ninguna sorpresa, es lo que hemos dicho y es mi posición desde hace varios años, dice él. Estados Unidos no está abierto y hay un cambio de política a partir de 2014. Ahora bien, aquí hay una palabra que pareciera ser clave también en todo esto y que deberíamos de atender, y es la denuncia del engaño, de la forma en que aparentemente actuaron las autoridades de inmigración y que ameritaría un poco más de investigación que no sé si se ha realizado por parte de las autoridades guatemaltecas. Llegar, tocar a una casa, preguntar por alguien que no vive ahí, si la persona no habla inglés, por ejemplo, o el solo hecho de ver un policía norteamericano de casi 2 metros de altura y de este porte, intimida a cualquiera. Entonces la gente cede y en la confusión se da cuenta que el objetivo no era eso. ¿Hay ya claridad y certeza de que efectivamente no se acudió al engaño para realizar estas deportaciones, vicecanciller? Bueno, ese es un hecho que estamos nosotros investigando con la familia que presenta el reporte. Le quiero compartir que este operativo dio inicio en la ciudad de Atlanta y sus alrededores el día sábado por la mañana. Nosotros al final del día sábado tuvimos el reporte de que 2 familias guatemaltecas habían sido aprehendidas en el proceso. Una de ellas es la que conocemos en la nota que salió, que manifiesta, que expresa que las autoridades llegaron buscando a otra persona y que ya dentro de la propiedad, dentro de su residencia, pues dieron a conocer el nombre de la persona que andaban buscando. El día de ayer nuestro cónsul en Del Río fue al centro de detención de familias en Dili, cerca de San Antonio, para entrevistar a las familias, para analizar los casos y por supuesto para comprobar si hubo este engaño o no. De confirmarse el engaño, nosotros presentaremos ante las autoridades de Estados Unidos, por supuesto, una queja, una nota diplomática expresándole nuestra preocupación por este tipo de operativos. Sí es importante informar, compartirles que de este operativo que se esperaba detuviera o encontraran más de 300 personas guatemaltecas, únicamente dio el resultado de 17 personas, conformando 5 grupos familiares. Estos 5 grupos familiares fueron entrevistados ayer en el centro de detención. Estamos analizando los casos, nos comunicamos desde el sábado cuando tuvimos conocimiento con los abogados, con las familias, y no hemos aún documentado hasta no comprobar que estas familias no tienen ninguna apelación en curso. Puede ser que los abogados presenten una moción para detener la deportación. Lo vamos a comprobar hoy en el transcurso de la mañana. Es decir, que no es nada concluyente todavía el hecho de que los hayan capturado y los tengan de momento retenidos. En el caso del Estado de Guatemala, de su Cancillería y por supuesto de su red consular, nosotros entrevistamos a los guatemaltecos que están en procesos de deportación, analizamos su caso con el abogado
que la familia ha contratado, analizamos el caso internamente y por supuesto de no haber ningún recurso, ningún alivio, ningún beneficio migratorio al que puedan ellos acogerse o aplicar, procedemos a emitir un documento para su retorno a Guatemala. Eso es lo que estamos haciendo con estas 5 familias, por supuesto, de confirmarse el retorno a Guatemala el día de mañana. También nos hemos reunido con las autoridades responsables en Guatemala de darles la recepción, de darles la atención, como lo es la SBS, la SOCEP, la PGN Inmigración, para que a su arribo pues reciban una atención psicosocial, en el caso de las familias, para determinar su capacidad económica y que estas instituciones vean el seguimiento que deban darle, y también la atención psicológica en el caso de los niños. Esto de la atención psicológica es importante porque hay otras denuncias sobre la desproporción en el despliegue policial para realizar estas capturas. Algo que también suele ser bastante inhumano, en el sentido de que no estamos hablando de criminales, no estamos hablando de delincuentes, sino de seres humanos que únicamente han llegado con el propósito de mejorar su situación económica y en busca del sueño americano. Este extremo también ha llegado a investigarse y de identificarse una desproporción en el despliegue policial. ¿No ameritaría también una reacción por parte de las autoridades, Pedro Pablo? Sin duda, Carmen, pero quiero tratar de hacer un giro en la conversación en este momento, porque normalmente vamos como Estado a tratar de dar un acompañamiento en el momento en el que ya todo está perdido. Vamos, seamos sinceros, como tú mencionabas hace un momento, un oficial de inmigración del ICE que puede medir 2 metros en contra de una persona que puede medir unos 60, como medimos los guatemaltecos, ¿no? Sí. Y la intimidación es enorme. El trato no es un trato respetuoso, posiblemente el lenguaje diplomático de Estado no puede pasar de ciertas palabras, pero el trato no es respetuoso. Las leyes obviamente no se están cumpliendo y los engaños se están dando. Y Carmen, las deportaciones se van a dar. En este momento, yo digo, ya estamos en un momento en el que el Estado de Guatemala está tratando de apagar un incendio forestal con una manguera. Yo creo que es importante, en este momento de vergüenza nacional que constituye el hecho de que Estados Unidos abre su política del año, expulsando no a cualquier extranjero, sino que enfocados precisamente en 3 pequeñas naciones del mundo, Guatemala una de ellas. Es un momento de vergüenza nacional que nos tiene que traer a todos los guatemaltecos a tratar de prever estas situaciones en el futuro. ¿Cómo? Creo yo, lo urgente es impulsar el desarrollo de una política nacional migratoria que no existe en el país, para que no sea el Ministerio de Relaciones Exteriores el que, además de sus otras funciones, tenga que reaccionar en un ámbito que no le corresponde. Ayer el canciller mencionaba que eran los padres adoptivos de los migrantes, porque realmente no es su función. La carrera diplomática no da para el trato humanitario de una situación como la movilización humana. Es momento de que Guatemala impulse a través del Ejecutivo una política nacional migratoria. Antes de pasar a este tema que es sumamente importante de la política nacional migratoria, quiero también preguntarles, una de las advertencias que el Ministerio de Relaciones Exteriores estuvo enviando a través de un comunicado que estuvo circulando en redes sociales era que cuando esto sucediera la gente apelara a su abogado o al consulado más cercano. Punto número 1, ¿qué tan accesible es poder acceder a un abogado en Estados Unidos? Términos de costos también. Y número 2, ¿qué tan accesibles son los consulados? ¿Qué tanto es el despliegue con el cual una recomendación de estas pueda ser viable cuando un inmigrante se ve involucrado en estos hechos? Muy buena pregunta, y déjeme decirle que estas personas, voy a usar el ejemplo de las 5 personas que fueron lamentablemente aprehendidas el fin de semana. Las 5 personas tenían abogado. Una de ellas, en el mes de agosto del año pasado, había ido a la corte, había recibido su orden final de deportación y su abogado les había acompañado. La mayoría de personas que están siendo, lamentablemente, repito, aprehendidas, tenían un abogado. Y el guatemalteco, efectivamente, a veces no atiende las citaciones a la corte. Nosotros hacemos esa recomendación, que atiendan sus citas a la corte, porque a veces por una infracción de tráfico resultan con una orden de captura y producto de esa orden de captura resultan con un hold de migración y terminan deportados. Nuestra recomendación es
atienda sus responsabilidades, vaya a la corte, pelee su caso, por supuesto, hágase acompañar de un abogado que lo represente y que lo defienda. Los costos varían, depende de cada caso, eso es difícil determinarlo. ¿Por qué recomendamos ir a los consulados? Porque gracias a la información previa que nos da la familia, ¿verdad?, nosotros podemos brindarles asistencia. Guatemaltecos en Estados Unidos hay más de 2 millones posiblemente, ¿verdad? No tenemos cifras exactas. Nuestros consulados son 15 apenas, y por supuesto tenemos algunas dificultades, pero nuestro compromiso con el guatemalteco en el exterior en este momento es por supuesto ayudarlos ante esta emergencia. Que aquel guatemalteco que crea que tiene una orden de deportación se acerque al consulado para poderlo orientar, para poderlo redireccionar o recomendar hacia una organización promigrante de la sociedad civil. La Iglesia Católica, a través de Caridades Católicas o de servicios de inmigración de la Conferencia de Obispos, tiene grandes servicios muy buenos, gratuitos, la mayoría de ellos, en donde pueden orientarlos. Eso es importante. Lo que decía el licenciado Pedro Pablo es, mire, los flujos migratorios nosotros no, como Cancillería, no vamos a poder detenerlos, ni nadie podrá hacerlos. Los guatemaltecos se van de Guatemala buscando una oportunidad de trabajo, una oportunidad económica, un mejor futuro que no lo encuentran en Guatemala y que lamentablemente es una deuda que tenemos. El canciller lo decía también ayer. El plan de la Alianza para la Prosperidad, que es una política de desarrollo social, busca llevar mejores oportunidades de vida a estas comunidades de donde está migrando más la población. Lamentablemente acá tenemos la otra realidad que lo comentábamos con Pedro Pablo, inclusive hace algunas semanas, que es el Congreso de la República no se lo tomó en serio y no asignó una contrapartida presupuestaria para ese plan. Con lo cual estamos ante una situación muy compleja para los connacionales. Un contexto en Estados Unidos que es cada vez más hostil porque están siendo instrumentalizados o son el caballito de batalla de algunos candidatos a la presidencia de la República. De hecho, este caso de los guatemaltecos ha coincidido con una campaña lanzada por Donald Trump el día de ayer o antier, en la cual pone a los inmigrantes al mismo nivel de los terroristas. Sí. Y eso es muy grave. Por eso es que ha cundido el pánico dentro de los connacionales y otros migrantes en Estados Unidos. Y la otra situación es que el país está en una situación tal de desempleo y de pobreza que sigue expulsando a los guatemaltecos. Es decir, que las políticas migratorias no están tampoco ayudando mucho a retener esos flujos, y ya me hablará después, tenemos pocos minutos, pero para ver cómo cerramos el 2015 y cómo se perfila el 2016 en términos de migrantes. Pero por eso es importante esto, lo de la prevención, lo de las políticas. ¿Tú crees que con las nuevas autoridades finalmente se empiece a darle forma a esas políticas que eviten o que prevengan estas situaciones tan lamentables? Lo decíamos hace unos días, Carmen, el presidente electo Jimmy Morales lanzó un mensaje de que tiene puesto a los migrantes como una prioridad de gobierno en su gestión pública. Pero me parece interesante ahorita en la coyuntura que vivimos esta semana de ver hacia dónde parece que está Guatemala encaminándose para poder dar estas oportunidades de las que habla el viceministro Padilla, que se le tienen que dar a la población. ¿Qué es lo que está sucediendo en Guatemala? El Ejecutivo impulsa un salario mínimo diferenciado en 3 municipios y el día de ayer en este set estaba el presidente Maldonado Aguirre diciendo que a través de esas políticas se busca desincentivar el viaje de las personas hacia Estados Unidos. Obviamente está él diciendo que con el salario de 2,000 quetzales, que no son ni $300, se va a poder desincentivar la migración de un joven cuyo primo posiblemente en Estados Unidos está ganando 300 días en 3 días, ¿no? O $2,500 en un mes. Entonces, las políticas de los salarios diferenciados, las políticas de la exención para maquilas, parecen ser las propuestas de la línea ideológica de gobierno que está tratando de desarrollar o de traer desarrollo al país para evitar estas migraciones. Lo que yo digo, y traigo otra vez a colación el tema de la Política Nacional de Migración, es que no existen datos, creo yo, no se están trabajando con los datos necesarios para poder saber, bueno, un joven, por ejemplo, del área
de Quiché, un joven, por ejemplo, de Jacaltenango, en Huehuetenango, un joven de las aldeas más lejanas de Tacaná, San Marcos, que solamente habla MAM, se va a atrever, por ejemplo, a ir a un municipio de Escuintla, con los índices de violencia que existen actualmente en ese departamento, en lugar de irse a una comunidad ya rica en su propia cultura que está hoy por hoy, por ejemplo, en Arkansas. A los jóvenes guatemaltecos les está haciendo más fácil incorporarse a las comunidades en Estados Unidos que en otros lugares de este país. Tengo ya prácticamente que cerrar, pero muy brevemente, Pedro Pablo, ¿tú crees que la situación va a mejorar, va a permanecer igual o va a empeorar en 2016? Depende del presidente Jimmy Morales. Depende del presidente Jimmy Morales para que pueda impulsar esta política nacional migratoria y tratar de contener la situación mundial o la situación internacional que en el contexto de las elecciones de 2016 de Estados Unidos indica que todo va a ponerse más hostil para el guatemalteco en Estados Unidos. Y usted, vicecanciller, también muy brevemente, ¿qué respondería a los guatemaltecos que el día de ayer estuvieron externando algún malestar porque piensan que la reacción de las autoridades guatemaltecas ha sido bastante tímida ante los Estados Unidos? Bueno, lo que yo le diría a los guatemaltecos es primero que mantengan la calma, que estén atentos a los medios de comunicación, a la sociedad civil, a la iglesia, sobre la información que se está trasladando respecto de estos operativos, que contacten a los consulados. Definitivamente somos 15 consulados, son más de 2 millones de guatemaltecos y esperamos poder atenderlos a todos. Que tomen sus precauciones, si tienen documentos, que tengan sus documentos a la vista, que si tienen dudas sobre una posible orden de deportación que los afecte, que consulten a su abogado, que consulten a estas organizaciones que pueden a través de los procesos que establece Migración de Estados Unidos confirmar si tiene una orden de deportación o no. Así es. Muchísimas gracias, señores, por habernos acompañado nuevamente. A Pedro Pablo, vicecanciller Padilla, muchísimas gracias. A nuestro público televidente también por habernos acompañado. Esperamos haber aclarado en buena medida alguna de sus dudas. Vamos a volver ahora a la mesa principal con Paola y con Mario para ver qué más tienen para usted esta mañana de día martes.